Buen día, estudiantes de segundo grado de secundaria. El tema del lenguaje es el pronombre uno, pronombres personales. Observa las imágenes y lee las oraciones. Ella me considera su mejor amiga. Él juega béisbol todos los sábados. En la fiesta de su boda mi hermano bailó conmigo el vals. Nosotros hicimos el pastel. Ellos sí que saben bailar muy bien. Las palabras resaltadas, ¿para qué sirven? Ella, me, él, conmigo, nosotros, ellas. Como nos damos cuenta, nos están señalando a determinadas personas. No mencionan el nombre, pero sin embargo podemos entender que se refieren a ellas. Entonces, ¿cómo se llaman estas palabras que sustituyen a un nombre o sustantivo? Pues son los pronombres. Y en este caso vamos a tratar sobre los pronombres personales. Primero vamos a definir qué son pronombres. La definición semántica son palabra que nombra a las personas sin decir su nombre. También sustituye el nombre o sustantivo para evitar su repetición. Definición morfológica. Palabra variable porque cambia de género, número y persona. Y como observamos en la imagen, ¿cuál es el género? ¿Cuál es el número? Singular, plural. ¿Y cuál es la persona? Primera, yo, segunda, tú, tercera, él, ella. Definición sintáctica funciona como núcleo del sujeto en la oración. Y definición lexicológica es de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque va a tener un número limitado y no se pueden crear otros en nuestro idioma, que es el castellano. También podemos decir que el pronombre va a tener un significado ocasional. ¿Por qué? Es una palabra con significado contextual u oracional, es decir, varía de acuerdo a la situación. En este ejemplo dice, Mario lo compró. Pero si queremos identificar qué es aquello que compró, qué es aquello que este pronombre se está refiriendo, pues podría ser un auto, como en este caso, podría ser un reloj quizá, o quizá un departamento. Este pronombre personal lo nos puede dar a entender cualquiera de estos tres ejemplos. Entonces, por esa razón se dice que tiene un significado contextual. En todo caso, la persona que está hablando después tendría que especificar a qué se está refiriendo. También es importante saber cuál es la diferencia con el sustantivo. Mientras el sustantivo nombra a los seres y objetos de cualquier naturaleza. Ejemplo, la profesora Miriam envió una carta a su tío. ¿Cuáles son los sustantivos acá? Profesora, Miriam, carta y tío. En cambio, el nombre va a reemplazar al sustantivo o nombre. ¿De qué forma? En vez de decir la profesora Miriam, escribimos el pronombre personal ella. En vez de escribir carta, la. Y en vez de indicar a su tío, el pronombre se. Entonces la oración quedaría de esta forma. Ella se la envió. Ahora, como ya te indiqué, tiene un significado contextual. Entonces, la persona que menciona la oración tiene que saber a qué sustantivo se está refiriendo con ella, con se y con la. Otra confusión que a veces ocurre es confundirlo con los determinantes, tema que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Determinante, acompaña un nombre o sustantivo, acompaña y siempre o generalmente va adelante. Ejemplo, este perro ladra mucho, aquel gato es tierno. Como dijimos, el determinante acompaña el sustantivo, en este caso perro y gato. Y acá tenemos determinante demostrativo. Uno indica cercanía y otro lejanía. A diferencia del pronombre, el pronombre va a reemplazar al sustantivo y va acompañando siempre al verbo. En este caso será
para reemplazar a este perro, pero continúa el verbo, ladra. Aquel para reemplazar a aquel gato y sigue al lado del verbo es. En este caso tenemos un pronombre demostrativo que indica cercanía y otro que indica lejanía. Lo mismo ocurre con los pronombres personales. Ahora sí vamos con el pronombre personal. Dice, representa a las tres personas que intervienen en el diálogo. Y tú recordarás cuáles son esos. Son, en el primera persona está el emisor. Yo, me, mi, conmigo en singular, nosotros, nosotras, nos en plural. Segunda persona, que es la persona que escucha o receptor. En singular, tú, te, ti, contigo, usted. Plural, vosotros, vosotras, vos, ustedes. Tercera persona, ¿de quién se habla? Él, ella, se, sí, consigo, lo, la, le. En plural, ellos, ellas, se, sí, consigo, los, las, les. Podemos observar también acá cuáles son los pronombres personales, algunos. Y los pronombres personales se clasifican en tónicos y átonos. A su vez, los átonos se subdividen en proclíticos y enclíticos. Pronombres tónicos. Poseen acento propio en sus significantes, es decir, en la propia palabra. Acento es la mayor fuerza de voz, no necesariamente es la tilde, como en mi. Mi siempre lleva tilde, pero yo no lleva tilde, sin embargo, por sí solo tiene fuerza de voz. Igual tú con tilde, pero usted no lleva tilde. Él lleva tilde, ella no lleva tilde, pero todos estos tienen mayor fuerza de voz en la propia palabra. No necesitan adherirse a ningún verbo, algunos pueden ser núcleo del sujeto. Ejemplos, ellas sí que saben bailar muy bien. Ellas tónico. En la fiesta de su boda mi hermano bailó conmigo. Nosotros hicimos el pastel. Ejemplo de pronombres tónicos, lo que está resaltado en las oraciones. A mí me dijo que quería estar conmigo. Me gusta estar contigo. Se trajo consigo la merienda. ¿Quieres venir con nosotras? Yo fui a la clase de español. Tú eres mi mejor amigo. Él es mi hermano menor. 2. Pronombres átonos. Los pronombres átonos carecen de acento. Por lo general, necesitan adherirse al verbo. No siempre, por lo general. Funcionan en la oración como objeto directo u objeto indirecto. Aquí tenemos en el primer cuadro cuáles son todos los pronombres átonos. En primera, segunda, tercera persona, singular o plural. Me, te, lo y la, nos, os, los y las. Otra vez me y te, le, nos, os y les. Ahora, ¿por qué está dividido de esta forma? Recuerda que funcionan como objeto directo o también como objeto indirecto. Y eso también se observa en este segundo cuadro. ¿De qué forma los pronombres átonos funcionan como objetos directos y objetos indirectos? Como te había indicado, los pronombres átonos a su vez se subdividen en proclíticos y enclíticos. Los proclíticos son cuando se ubican antes del verbo. Los amó. El pronombre es los, va antes del verbo amó. Y los enclíticos cuando se ubican después de un verbo. Como te había mencionado, generalmente van unidos al verbo. Cómpralas, ámalos, llévala, regálaselo. En este caso, en los tres primeros ejemplos solo presenta un verbo. En el último ejemplo hay dos pronombres unidos al verbo. Ejemplos de pronombres átonos. Dinos qué te sucede. ¿Será proclítico o enclítico? Correcto, este es un pronombre enclítico.
unido al verbo. Vete a hacer la tarea, también. Pronombre a tono T, unido al verbo enclítico. Tómese el tiempo que necesite, también es enclítico. Le comuniqué la noticia, en este caso, como va antes del verbo, proclítico. Ahora me arrepiento, también va antes del verbo arrepiento, proclítico. Ya te lo he dicho, acá el verbo es dicho, también del verbo haber, y como va antes, proclítico. Me encanta, también es proclítico antes del verbo. Y en ayúdame va unido al verbo, será enclítico. Estudiantes, gracias por la atención. No se olviden realizar los ejercicios de su libro. Que tengan buen día.